Buscando la verdad, vamos a iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Tenemos previsto el primer diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista, un reconocido experto en esta materia, que en las últimas horas advertía al Ecuador y decía: señores de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE, ustedes que hacen muy poco, ¿por qué no se dedican a investigar los patrimonios de los políticos? Y concretamente a este político ancestral, Guillermo Churuchumbi. Igual pide al SRI favor el apoyo a la UAFE en este tema. Usualmente, dice el doctor Napoleón Santamaría, los políticos indígenas son ladrones, pero este caso podría romper récords. La denuncia del ex asambleísta Ricardo Vanegas, que el señor Guillermo Churuchumbi, aliado al señor Issa, antes de asumir la alcaldía de Cayambe, presentó la declaración juramentada de patrimonio por $33,335,92. Allí está la declaración patrimonial. Y al terminar su gestión, presenta un patrimonio al año 2022 sin ninguna vergüenza. Presenta $2,571,780.50. La pregunta es: ¿cómo incrementó su patrimonio con un sueldo de alcalde de aproximadamente $4,500? Bien, queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Doctor Santamaría, ¿cómo explicar este caso específico y cómo lograr que la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, investigue los patrimonios de los políticos? Se ha llegado a tal audacia que, sin ruborizarse, simplemente presentan la declaración patrimonial, $33,000 al inicio y al final $2,571,000. ¿Cómo explicar esto? Doctor Napoleón Santamaría, muy buen día. Apreciado Miguel, muy buen día a través de los micrófonos de Radio Democracia a todos los amigos que siempre nos atienden. Mire, es que en el Ecuador se han perdido ya hasta las formas de hacer las cosas. No solo que una sociedad carente de fundamentos morales, de estructuras éticas, etcétera, sino que ya los actores políticos, ya los gobernantes de turno han roto con toda la decencia respecto de lo que es las formas, los mecanismos de presentación. Mire, Miguel, que un funcionario público como este señor Churuchumbi, y por eso es que le estamos no pidiendo, exigiendo a la UAFE, pero hablemos del señor Churuchumbi y comparemos con otros casos. En este caso el señor Churuchumbi, donde él mismo, Miguel y amigos, él mismo en el primer año declara que tiene un patrimonio de $33,000, y al siguiente año él mismo declara que ha crecido en $2,500,000. Entonces uno dice, tiene un incremento patrimonial de $2,470,000. Siendo un alcalde, él lo que pudo haber ganado es su sueldo, un sueldo que bordeará los $4,000, los $5,000, si no se hubiera gastado nada, lo cual no es real. Seguro que gastó algo, pero vamos a poner en el mejor de los casos $5,000 mensuales que no haya gastado nada. Significa que en los 4 años de su alcaldía debió haber incrementado en exceso su patrimonio en $240,000, Miguel. Pero resulta que este señor incrementa en millones de dólares su patrimonio y en el Ecuador no pasó nada. Punto. Me paro ahí porque no solo es el señor Churuchumbi. Recuerde, Miguel, que recién la Contraloría, y usted hizo una interesante entrevista sobre el tema, y la Contraloría se hizo una revisión respecto de 30 jueces, y 11 llegaron a determinarse que era el mismo tema: patrimonios al primer año de $200,000, $500,000, y después de 10, 15, 20 meses o al año tenían patrimonios ya de millones de dólares. Y nuevamente en el Ecuador no pasa nada. ¿Cuántos alcaldes están dejando o dejaron ya el 24 de mayo sus curules o sus folios en los municipios?
¿Y cuántos se enriquecieron e incrementaron su patrimonio? Y en el Ecuador no pasa nada. Y esto es el tema, que no podemos normalizar esta actividad delincuencial de nuestros políticos, Miguel. Y por eso es el llamado a esta entidad que le ha hecho muy poco, ha trabajado y ha hecho muy poco por el país. Es más, ha trabajado de espaldas a la nación. Porque si vemos qué hace la unidad de lavado de activos en Colombia, allá lo llaman el SAR, que combate a la delincuencia, al lavado de activos, al tráfico de sustancias psicotrópicas estupefacientes, al hurto de fondos públicos, que es el caso que nos ocupa. Y lo mismo pasa en Perú, bueno, no se diga en Europa, Estados Unidos, pero en Ecuador, la UAFE es así como la SENAE, una entidad que no le aporten absolutamente nada al país. Directores van, vienen, ilustres desconocidos que nunca le aportan en ningún caso al país, quieren siempre salir sin problemas, entre comillas, sin problemas, no apretar donde se tiene que apretar, y por eso es que se ha banalizado este tema de regularizar este tema de tener funcionarios públicos y sobre todo políticos corrompidos. Y no solo que, Miguel, que como sabemos todos los ecuatorianos hurtan del erario nacional para beneficio propio y para enriquecerse, sino que adicionalmente son torpes, Miguel. O sea, no puede haber una persona que tiene un patrimonio de 30,000, como el señor Churichumbi, al otro año declare 2,500,000. No solo que hay potencialmente hay un incremento patrimonial no justificado que tiene que ser analizado, revisado, investigado, sino que adicionalmente es una cultura o realmente ya es un desparpajo donde se nos ríen en la cara. O sea, dicen, yo tengo un incremento patrimonial no justificado probablemente o presuntamente por utilizarme fondos públicos en mi beneficio, y se los digo, se los estampo en el rostro de los ciudadanos. O realmente es un funcionario torpe que no se da cuenta que de presentar una declaración en ese sentido hace que se constituyan pruebas e indicios precisamente en su contra. Pero como la UAFE, Miguel, no nos da un valor agregado, no nos ha aportado. Miren, no tenemos un caso importante que ha nacido desde la UAFE en favor del país, y ya vamos 10 años en este terrible derrotero. Entonces le hemos pedido al SRI, quizás es la institución que mejor funciona, que mejor información tiene, que mejor le puede apoyar al país, pero necesitamos ahí un mecanismo interinstitucional para que la buena información que tiene el SRI sea procesada y de alguna manera le aporten, le ayuden a la UAFE a hacer lo que no ha podido hacer. En el fondo, Miguel, lo que necesitamos los ecuatorianos es que, visto los escasos recursos que hay en el país, porque si todos entendiéramos que tenemos déficit fiscal, que tenemos que cuidar los pocos dólares que llegan a la casa fiscal, pero que tenemos 221 alcaldes, 24 prefectos, presidentes, vicepresidentes, gerentes de empresas públicas, concejales, etcétera, que permanentemente están pensando en enriquecerse indebidamente. Entonces, estos pocos recursos que llegan al Estado, que insisto, somos deficitarios, siempre estarán con la amenaza de estas manos corrompidas, de funcionarios corrompidos, para que mal usen y mal utilicen estos fondos públicos. Así que el llamado, no es que es un llamado, sino una exigencia para que esta entidad inerte e inepta que tiene el país, como es la unidad de lavado de activos, la UAFE, le aporte realmente no solo al erario nacional, a la caja fiscal de la nación, sino a esta sed de justicia que tenemos los ciudadanos. Basta ya de políticos ladrones que mal utilizan el fondo público en beneficio personal, mi querido Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, dos cosas. ¿Qué debiera hacer la UAFE con el soporte por las declaraciones hechas en el SRI y la declaración patrimonial del señor Churichumbi en este caso? ¿Qué puede hacer la UAFE inmediatamente? Y por otro lado, ¿cuáles son los delitos legales que comete el señor Churichumbi con este incremento patrimonial? A ver, Miguel, ¿qué hacer la UAFE? Realmente es un tema bastante sencillo, pero realmente lo que se necesita es un poco de conocimiento, capacidad y no temor. Pero ¿qué hace la UAFE? Hace lo que se llama un ROI, es un reporte de operaciones injustificadas, y en el cual dice, a ver, si tenía el primer año, el año 1, $33,000,
¿Qué fuentes de ingreso que le producían renta, es decir, ingresos menos gastos, producción de renta, se han sumado al patrimonio de este ciudadano para llegar a tener millones de dólares? Y esto es súper sencillo. Hay dos fuentes de renta. Uno, lo que es renta real, y otro, lo que es renta presuntiva. ¿Qué es la renta real? Es que este señor tenía un sueldo, efectivamente era alcalde de Cayambe, tenía un sueldo, y tiene unos gastos. Entonces se coge sus ingresos y se coge sus gastos. ¿Dónde están marcados? Los ingresos marcados por su salario, que está en los registros municipales. Muy fácil. ¿Y sus gastos dónde están? Generalmente en sus tarjetas de crédito y en su chequera. Ahí se marca bastante claro su nivel de consumo, de gastos, de egresos. Eso le produce una renta que debe ser parecida o algo similar a la que está en la declaración de impuesto a la renta, y esa es su primera fuente de declaración. Pero como decíamos, si un alcalde gana 5,000 al año, 60,000, en 4 años 240,000, es imposible que con sueldos tenga incrementos patrimoniales por millones. Entonces, el segundo trabajo que tiene que hacer es, ya señor Churuchumbi, ¿de dónde usted sacó o obtuvo mayor patrimonio? Capaz que tiene una hacienda por ahí ganadera y le produce millones de litros de leche o de carne, etcétera. Présteme, déjeme ver de dónde obtuvo la hacienda, si factura o no, etcétera. Y si es que tiene una actividad distinta a prestación de servicios profesionales, puede ser que tenga otro nivel de renta. Ver eso, de dónde salió y llegar a la conclusión si es que tiene o no incremento patrimonial por renta. Y dos, lo que se llama renta presuntiva. Si tiene un terreno que valía hoy 100,000 y que mañana, por efectos de reavalúo municipal, vale 200,000, entonces ahí el municipio le ha subido 100,000 y esa no es una renta real, sino presuntiva, pero sí justifica incrementos patrimoniales. Es un ejercicio que la UAFE lo puede acabar, pero fácilmente, con información del SRI, porque el SRI tiene toda esta información, lo puede acabar fácilmente en una semana. Y de esa manera que el señor Churichumbi es el aliado del número uno de estos ciudadanos que tienen plumas en la cabeza y pocas ideas para desarrollar el país, son los primeros en vandalizar las ciudades, etcétera. Entonces sí, es importantísimo ver que a lo mejor ahí no haya delitos como incremento no patrimonial no justificado, peculado, enriquecimiento ilícito, es decir, un conjunto de delitos que van en contra no solo de la administración pública, de los bienes del Estado, sino que podrían involucrarse en otras actividades que, como ya sabemos, han contaminado a la política del Ecuador, entre esos el lavado de activos o recursos provenientes de actividades ilícitas. Entonces, Miguel, sí, ¿es complicado? Definitivamente no. Este señor director de la UAF, un jovencito que lo ponen ahí, que creo que no tiene ninguna experiencia de nada, si no tiene los talentos y las formas, entonces necesitamos ver a alguna persona ahí que sin temor pueda revisar, como este caso del señor Churichumbi, cientos de casos que están al menos comprobados por la torpeza o la arrogancia de estos funcionarios de declarar de forma así tan suelta de huesos en un primer año $30,000 y en el siguiente año, o sea, ni siquiera 2 o 3, sino en el siguiente año, millones de dólares de patrimonio. Y por eso es que colateralmente, hay otras entidades que podrían entrar, pero ya sabemos la burocracia, la Contraloría General del Estado, con esos informes que finalmente se pierden en la nada, se desvanecen, o que nuevamente el manto de corrupción los desvanece y el Ecuador se queda nuevamente con este sinsabor de justicia o de injusticia que permanentemente ronda, no solo en las arcas públicas, sino en el sentimiento nacional. Si algo tenemos que hacer, Miguel, ahora que vamos a nuevas elecciones, es definitivamente ver los candidatos que le han demostrado al país que trabajan por el bienestar de la nación, que trabajan por cuidar el fondo público, que denuncian permanentemente actos de corrupción y que gracias a ellos muchos políticos o están presos o estuvieron presos o están al menos prófugos. En resumen, ciudadanos que hayan demostrado una actividad política en contra de un conjunto de políticos pillos que se han dedicado a esquilmar el fondo público
Y de esa manera se han jugado, valga la expresión, jugado a favor del país. Así que aquí los ecuatorianos no podemos perdernos en esta cantidad de candidatos que nunca se nos escuchó en la vida, estos aparecidos de la política o entre comillas outsiders salvadores que ya le han hecho mucho daño al país y que sin lugar a dudas que una candidatura de ese nivel le haría más daño a las pobres, escuálidas, maltratadas finanzas públicas, justicia, instituciones del Estado, organización gubernamental. En resumen, mi querido Miguel, ojalá y los ecuatorianos sepan que nos estamos jugando algo importantísimo. Si bien vamos a unas elecciones de un año, 2 meses, 3 meses máximo, para que estén en funciones, sí entendemos que eso podría ser o el cementerio del país o una catapulta para que estos mismos políticos que lleguen a estas elecciones tengan esa catapulta para el 2025 y definitivamente ya armar un país ausente de los políticos prófugos, de los políticos que salen de la cárcel, deben 37 millones, me refiero al señor Glass puntualmente, con un suelto de huesos es invitado aquí por esta señora perfecta de Pichincha. Es una desvergüenza completa. Un prontuariado es invitado por la prefecta de Pichincha para que vaya a tomar café en la prefectura. Bueno, estos son los niveles de inmoralidad, de indecencia que tenemos en el país. Y esto, Miguel, hay que combatirlo. Y por eso, sí, yo respaldo, apoyo y apoyaré a esos políticos que, insisto, se han jugado, han demostrado y han combatido a estos sinvergüenzas que han hurtado del erario nacional, mi querido Doctor Miguel. Napoleón Santamaría, es decir, el señor Guillermo Churuchumbi, el caso concreto de él, podría ser procesado por presunciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado, se podría hacer, pero aquí la UAFE debiera actuar rápidamente para dar el insumo a la Fiscalía a fin de que haga una investigación previa. Y entonces la UAFE, Miguel, debería hacer inmediatamente levantar el rol, pedir información a la superintendencia de bancos para ver movimientos bancarios, sobre de compañías, por si acaso, pero todo es público en las de compañías, puede entrar cualquier ciudadano y ver si el señor Churuchumbi es accionista de alguna compañía o no. Pedir información al SRI para ver obviamente, su movimiento fiscal, organizar un trabajo, una tarea de lo que se llama determinar si es que hay un incremento de patrimonio justificado, sacar este informe, este reporte de operaciones injustificadas y inmediatamente de encontrarse que hay un incremento de patrimonio no justificado y que puede ser el origen de varios delitos efectivamente de carácter penal, presentarlo a la Fiscalía y participar activamente para que la señora fiscal siga adelante en un proceso para buscar el origen de este desmedido incremento patrimonial. Y ojalá, y si es que hubiera delitos, que se lo guarden en una cárcel fría. La única manera que el derecho penal tenga un efecto erga omnes entre los ciudadanos y que los inhiba a estos políticos de mal usar y abusar del fondo público es que varios de estos terminan en la cárcel. No hay otra forma, sino con el ejemplo, para que el político deje de entender que la política es una forma de enriquecerse. Ese es el mal entendimiento del político ecuatoriano. Y por eso es el llamado, Miguel, clarísimo y concreto. La UAFE tiene que actuar. Este señor Churuchumbi tiene que ser investigado porque hay un potencial, un presunto incremento patrimonial que no estaría justificado. Desde el año número 1 de $33,000 al siguiente año a 2.5 millones de dólares y por lo tanto demandamos, exigimos, requerimos, pedimos que esos entes inertes se despierten. Al señor de la UAFE decirle, Miguel, señor de la UAFE, usted tiene 6 meses, no siga calentando el sillón de la UAFE, dedíquese a demostrarle que sabe, que entiende, que conoce estos procesos y entréguele al país resultados para que estos políticos que presumiblemente, hasta que usted lo confirme, pudieron mal usar fondos públicos y que se han enriquecido de una forma grosera, grotesca, abusiva, con los escuálidos recursos que todos los ecuatorianos le proveemos al Estado. Y esto vale solo acentuar, Miguel,
cuando dicen, es que esta persona tiene un incremento o pudo haberse hurtado fondos públicos a través de delitos de peculado, etcétera. Es decir, se ha tomado ilegal e indebidamente fondos del Estado. Les digo, recuerden que los fondos que llegan al Estado solo son dos: o nuestros impuestos, y por lo tanto les están robando sus impuestos, a todos los que sus impuestos lo están robando, o dos, el segundo ingreso son las regas petroleras, les están robando parte del petróleo que les corresponde o que nos corresponde a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, no es que le hurtan, le meten la mano al bolsillo al señor Estado. El Estado es una entelequia. A quien le roban y le meten la mano en el bolsillo es a 18 millones de ecuatorianos que tributamos todos los días, o a los 18 millones de ecuatorianos que tenemos la dicha de tener un recurso natural nuestro, como es el petróleo, que nos produce un conjunto de regalías para el presupuesto general del Estado. Resumen, los políticos corruptos le roban a los 18 millones de ecuatorianos. Y por eso es que demandamos, exigimos y requerimos que las entidades de control como la UAFE se activen, más aún cuando solo tienen 6 meses para no despedirse sin pena ni gloria, y le den resultados a los ciudadanos en este control de este proceso en el que han esquilmado las finanzas públicas. Doctor Napoleón Santamaría, en el supuesto que el señor Guillermo Churuchumbi sea exitoso en el manejo de su patrimonio, ¿para qué entran a la política? Si ha crecido su patrimonio supuestamente por ser exitoso en el manejo de sus recursos, ¿para qué entran a la política? ¿O será que la política les da ese patrimonio, doctor Santamaría? Esto es facilísimo, mi querido Miguel. Una persona que tiene $30,000 de patrimonio. Yo le recuerdo a los queridos amigos que nos escuchan, patrimonio no es ingreso, patrimonio es activo menos pasivo. Es decir, yo tenía en activos cuentas bancarias, casas, carros, haciendas, actividades productivas, acciones en compañías, todo eso es mi activo. Y pasivo, todo lo que le debo al banco, le debo a mis familiares que me prestaron, a mis amigos, etcétera, a la tarjeta de crédito, bueno, a todo lo que, mis deudas, y eso es el patrimonio. Técnicamente, Miguel, una persona que tiene un patrimonio, activos menos pasivos de $33,000, no tiene ninguna probabilidad de que llegue a tener $2.5 millones al siguiente año. Es técnicamente imposible, a menos que hayan venido ingresos provenientes de actividades extraordinarias. O sea, se sacó la lotería, ganó la lotería este señor, se fue por ahí a España o a Europa y se compró ahí un boletito y se ganó la lotería. Solo así se entendería. Luego, técnicamente, Miguel, un patrimonio de $33,000 jamás puede llegar a ser un patrimonio de 2.5 millones al siguiente año. Ahí hay un clarísimo, evidente incremento patrimonial. Lo que hay que averiguar es si es que estas cifras son correctas, de dónde provino este incremento patrimonial que a todas luces es injustificado. Ningún ecuatoriano, ni uno solo, ninguno puede crecer un patrimonio de 33,000 a un año a 2.5 millones de dólares de dinero. Por eso es que quienes sí conocemos algo de esto nos parece que es una desvergüenza que las entes de control no hagan nada. Es un bofetazo a la razón, desde luego un agravio a la moralidad de los ecuatorianos, que algo entendemos de esto. Es decir, una persona que hoy día, quien me está escuchando hoy día y que tiene $33,000 de patrimonio, no puede al siguiente año nunca, de ninguna manera, de ninguna forma, llegar a tener un patrimonio de 2.5 millones de dólares. Bueno, excepto este señor Churuchumbi. Así que, Miguel, una vez más, no solo que lo pedimos, lo demandamos, lo exigimos, y ojalá usted lo pueda invitar al director de la UAFE, nos diga qué está haciendo. Esos tristes funcionarios públicos que sin pena ni gloria llegan, ganan su sueldo y se van. No podemos tener estos funcionarios públicos que se acomodan a una silla y no le aportan nada a la nación. Sé que debe ser una actividad con mucho temor, sé que debe producir riesgo, es pelear contra funcionarios corruptos, contra funcionarios que están metidos en actos ilícitos. Pero bueno, para eso toman esa decisión de colaboradores del sector público. Es decir, si es que usted quiere ser funcionario público y tomar el reto y el riesgo de ejercer las funciones que él se le han encomendado, entonces acepte.
Si es que no está dispuesto a tomar esos riesgos ni asumir esas aventuras, entonces no tome el riesgo y quede su actividad privada, así de sencillo. Pero no podemos tener funcionarios públicos que solo lleguen, reciban su sueldo, no le aporten en absolutamente nada al país y sobre todo dejen que se ofenda aún más a la decencia, a la ética, a la moral de la nación con estos casos impresentables, injustificables y vergonzosos como los de este señor Turuchumi, mi querido Miguel. Ahora, el problema, doctor Santamaría, es que como hay impunidad en el Ecuador, usted citaba el caso de la docena de jueces, de los 30 investigados, que se evidencia el notable y notorio crecimiento de patrimonios, y simplemente en el mejor de los casos se les procesa, se investiga, sí se los hace, y como hay impunidad, se cree que aquí hay luz verde para seguir haciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo esto, doctor Santamaría? Esto es importantísimo, lo que dice usted, el mensaje que nos da a todos, Miguel. Es que cuando un acto de corrupción sucede y vuelve a repetirse y vuelve a reiterarse y comienza a ser la general, entonces los ciudadanos y los jóvenes entienden que es normal, entrar a ser lobistas, ¿sí? Alguien en la universidad hace tiempo decíamos, si en Colombia hubo un tiempo donde el eslogan del desarrollo de los jóvenes era sin tetas no hay paraíso, en el Ecuador era sin contratito no hay paraíso. Sí, jóvenes que estudiaban en carreras universitarias, pero cuando se les preguntaba qué quieren ser, ellos respondían, yo quiero sacar un contratito del Estado. Es decir, casi deformada esa actitud moral de la juventud del ecuatoriano. ¿Y por qué pasa esto? Claro, porque ven reiterada, repetitivamente, que quien sacaba un contrato ni siquiera lo ejecutaba, lo delegaba, lo subcontrataba, etcétera, pero ganaba su parte, su tajada, su comisión. Esta es esa actividad, entre comillas, dispersa de un lobby político. Y esto es lo que le ha dañado al país. Y más allá, volver a tener esa recurrencia de personajes, ¿no? Cansados de que sean los mismos personajes quienes estén permanentemente en la política. Y sean estos mismos políticos que han estado permanentemente en la política quienes están vinculados permanentemente en actos de corrupción. Uno dice, el ecuatoriano o es muy sádico, masoquista, que le gusta ver que estos mismos políticos lleguen a los mismos cargos políticos para repetir los mismos casos de corrupción en el que nos roban a los mismos bobos ecuatorianos que no hacemos nada, una actitud medio sádico masoquista, o realmente se ha normalizado el tema de ser un funcionario corrupto, un funcionario sinvergüenza, que sin embargo, el señor Glass, luego de esquilmar al país, tener varios procesos, haber sido sentenciado, haber purgado cárcel, hoy sale suelto de huesos a tomar café con la señora prefecta de Pichincha. Ese es el nivel de moralidad que están nuestros políticos, desgraciadamente, poniéndole a los ecuatorianos, sobre todo a los jóvenes, en estos sub niveles de moral y de ética. Así que, mi querido Miguel, en resumen, lo que necesitamos es que a propósito de las últimas elecciones, en primer lugar, que los ecuatorianos no nos equivoquemos nuevamente. Yo estoy convencido que les daremos nuevamente una lección a todos esos movimientos políticos que se dedicaron a esquilmar al país. Por ejemplo, el correísmo. Más de la mitad de los líderes correístas están prófugos, sentenciados en la cárcel. Más de la mitad, 60-70%. Así que los ecuatorianos, yo estoy convencido, rechazarán a esos políticos y por el contrario verán entre las buenas opciones que puedan presentarse, pocas buenas opciones que puedan presentarse, aquellas personas que definitivamente en estos años han sido muy difíciles para el país, para el desarrollo nacional. Por eso no nos hemos desarrollado, porque la política se ha superpuesto al desarrollo económico, han demostrado trabajo. Miguel, si vemos la civilización, el avance de la civilización ha sido uno de los logros más importantes, de someter la política al derecho. Hemos puesto límites a la política con el derecho, con la juridicidad, con la ley, con la aplicación. Ese ha sido uno de los avances más importantes de la civilización. Lastimosamente en el Ecuador, los políticos
se superponen a lo jurídico. Usted bien decía hace minutos, varios legisladores que debieran ser sancionados hicieron tabla rosa de una resolución de la Corte Constitucional. Mi gente, amigos, la Corte Constitucional es la corte más importante que tiene este país. Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia y cualquier país civilizado del mundo. Bueno, un conjunto de legisladores hicieron tabla rasa con el dictamen. Pero no solo que hicieron tabla rasa, sino que la Corte no tuvo los arrestos para hacer respetar su resolución. Y esto, si es que esto pasa con dictámenes, resoluciones de la Corte Constitucional, ya veremos, ya sabrá usted, Miguel, lo que está pasando cuando un juez de primera instancia o una corte provincial está emitiendo alguna resolución. Este es el gran problema del país, ¿no? Los gravísimos, malos ejemplos que quedan sentados y que no los corregimos y no los enmendamos inmediatamente. Más aún cuando se trata de las finanzas del país. Esto por conmutable, ¿no? No se compadecen de un país civilizado que tengamos políticos que se roben, hurten los fondos públicos y por el otro lado 6 millones de ecuatorianos que viven ya en pobreza, una extrema pobreza. ¿Y a quién les roba estos políticos corruptos? A todos, incluidos los 6 millones. Y uno dice entonces, ¿cómo un ecuatoriano cualquiera puede darle el voto a un político corrupto que se dedicó a robarle la plata a la gente pobre y a la que está en la extrema pobreza, incluidos todos los demás? Pero me parece que lacera y ofende, agravia mucho más que le roben a un pobre y que venga alguien y le dé nuevamente el voto a ese político corrupto que le robó al pobre. Parece que esa persona tiene un problema mental o realmente pasa algo, Miguel. Claro, doctor Santamaría, el mayor problema es indudablemente la impunidad. Vea, para acordarnos otro caso del exprefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, ¿qué pasó? Ahí hubo serias presunciones de incremento de su patrimonio, su familia, y ahí está, el juicio camina, no sabemos cuándo termine ese proceso judicial. El problema mayor es la impunidad, doctor Santamaría. El problema mayor es la impunidad, y la impunidad es producida porque esta de la función legislativa, la función judicial que debería, la UAFE no ha actuado. Sí, el caso del prefecto de Cotopaxi es un caso adicional de tantos políticos corruptos. Yo creo que en el Ecuador deberíamos montar un tema de control inmediato de una vez terminadas las funciones. Recuerde usted que cuando entran a ser funcionarios públicos, se marcan una declaración patrimonial y la presentan así al Estado ecuatoriano. Lo que deberíamos activarnos es inmediatamente revisar cómo salen luego de los 4 años. Y para eso nuevamente necesitamos la Contraloría. El problema de la Contraloría es que es tan burocrático que cualquier resultado lo vamos a encontrar de aquí a varios meses, si no años, y de una mezcla una muestra muy reducida. Por eso necesitamos entidades como la Unidad de Lavado de Activos, que debería estar viendo y persiguiendo permanentemente esto, le dé casa a estos temas, ¿no? Miguel, resumen, si tenemos políticos corruptos, como potencialmente este señor Churuchumbi, el prefecto de Cotopaxi, y así muchos más, requerimos que los entes de control hagan su trabajo. Y al menos, mientras estos entes de control hagan su trabajo, al menos saber que los ciudadanos los van a repudiar, los van a rechazar y no les van a conceder su voto en cualquier elección futura. Al menos deberíamos estar considerando que los ciudadanos rescatarán estos rasgos mínimos de moralidad. Y este es el llamado. Vamos a un proceso electoral y ojalá no nos volvamos a equivocar y votemos por las personas que se han jugado, han demostrado. Y ojalá este señor, el líder de todos estos individuos que hemos hablado en estos minutos, Miguel, el señor Issa, que él paraliza el país, vandaliza las ciudades, quiere votar presidente, etcétera, porque según él, los presidentes no sirven, etcétera, porque él, imagino que sirve mucho. Debe ser eso, ¿no? Si es que él reclama
que los presidentes no sirven es porque él debe saber mucho, quizá debe tener mucho conocimiento para gobernar el país. Entonces, así, claramente la invitación al señor Issa. Si usted cree que es tan capaz para gobernar un país, señor Issa, estamos esperando que lance su candidatura. Primero, para ver qué dice. Segundo, para ver quién le apoya. Pero finalmente, para ver cómo le va, señor Issa. Deje de vandalizar, amenazar con calles, con violencia y con salvajismo a las ciudades y al país. Si es que es tan valiente como dice, a ver, queremos verlo en la papeleta para que se lleve esa magra sorpresa de cómo los ciudadanos vamos a repudiar sus actividades violentas contra las ciudades, contra el desarrollo económico, contra las personas, sobre todo contra los quiteños que hemos sido inmensamente agredidos por este ciudadano, mi querido Miguel. Bien, el doctor Napoleón Santamaría, jurista, abogado, tributarista, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y ojalá se tome nota en la UAFE a fin de investigar a estos políticos que tanto daño le han hecho al Ecuador. Napoleón, muy buen día. Saludos, apreciado Miguel, muy buen día y excelente semana con todos. Muchas gracias, el doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. 7:14 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre los tiempos electorales que se ajustan en el Ecuador, elecciones presidenciales y legislativas el 20 de agosto próximo. Invitadas, Patricia Estupiñán, editora general de la revista Vistazo, y la doctora Gabriela Panchana, experta en comunicación política.